Hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de volvernos a encontrar y escudriñar algo de la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, así como nos alimentamos físicamente. Tenemos que tener este equilibrio y no irnos hacia un extremo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y no andar a la deriva, saber qué es lo que dice Dios y hacer lo que Él dice, porque ahí está la clave de las bendiciones y todo. Hoy hablaremos nuevamente en cuanto de los tres enemigos del cristiano, de aquellos que están en la lucha, que están metidos en la batalla. El diablo, que nos engaña, el mundo que nos atrae y la carne que nos esclaviza. Así que esto se va a notar muy bien cuando alguien está comprometido en la obra del Señor y comienza a testificar, a predicar y a ganar almas para Cristo y hacer la obra de Dios. Ahí va a sentir la lucha, porque se habla de colocarnos toda la armadura de Dios. Como dice en Efesios capítulo 6, pero si no luchamos, ¿para qué nos colocamos la armadura? Uno se coloca eso si es que va a pelear. Yo creo que los gladiadores que salían a la arena romana ya a la lucha y todo esto, ellos no andaban todos los días con eso, con esa armadura, solamente cuando iban a luchar. Pero si no luchamos, nosotros no vamos a experimentar mucho de lo que estamos hablando acá. Pero de todos modos, son enemigos que hay que tratar de vencer y derrotar. Solamente con Cristo se puede lograr esto. Cristo venció al mundo, dijo, yo he vencido al mundo, dice allá en el capítulo 16, versículo 30 de Juan. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció las tinieblas también. Por acá dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que las venció la muerte, venció al mundo, venció a Satanás, venció la carne, porque Él no se dejó dominar ni esclavizar de la carne ni nada. Él luchó con el pecado hasta la sangre, hasta la muerte. Así que es alguien que tiene autoridad para decirnos lo que vamos a aprender hoy, pero vamos a orar primero. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos nuevamente, agradecidos, Padre, por un nuevo día que nos da. Una nueva oportunidad de poder servir, de poder crecer un poco más espiritualmente, aprendiendo y aplicando la palabra. Gracias, Padre, por los que están al otro lado, escuchando también. Bendiciones para ellos, Señor. Bendiga esos hogares, esas familias, sus trabajos, sus finanzas. Y aquellos que también aportan, Señor, para la obra misionera, los que hacen las transferencias. Bendiciones. Bendiga esas manos, bendiga esos bolsillos, corazones grandes y bolsillos grandes también. Muchas gracias, Señor. Damos gracias a usted porque hemos aprendido a confiar en usted. Y en la palabra, Señor, que las cosas que vayamos aprendiendo las vayamos aplicando, Señor, a nuestra vida, porque ahí es donde está la clave. Y que hoy la palabra pues pueda correr y ser glorificada, que ese es el propósito. Y pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, porque la solución a todos estos problemas es lo que está aquí, lo que vamos a hablar hoy, la luz del mundo, el amor de Dios hacia este mundo, hacia nosotros, que dio incluso a su Hijo unigénito. Pero dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y ya estuvo en este mundo y ya ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Ya vino e hizo todo lo que tenía que hacer, venció al mundo, y el propósito es que ningún seguidor de Jesucristo se deje vencer o enredar por las cosas del mundo. Venía a este mundo, versículo 10, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y hasta el día de hoy pues hay que predicar ya a estas alturas. Cuando se habló esto era una cosa, pero a estas alturas es muy conocido Jesucristo. Y la mayoría de la gente sabe la obra que Él hizo acá. Así que Él venció al mundo, Él es la luz del mundo, es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, que es uno de los versículos famosos, que para mí el más importante es el versículo 14, Juan 3:14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero primero tiene que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, crucificado. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En primera de Juan nos dice: no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo, pero aquí dice que de tal manera amó Dios al mundo. No amó a este sistema. El mundo entero está bajo el maligno, dice en primera de Juan 5:19. Así que nos amó a nosotros de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice: de tal manera nos amó Dios a nosotros, que dio a su Hijo. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es extraordinario, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, los que estamos aquí en este mundo. Amó de tal manera que dio a su Hijo. Lo hizo todo, no escatimó ni a su propio Hijo, como dice en Romanos capítulo 8, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, si dio lo máximo? En el versículo 17 también sigue hablando del mundo y estas cosas: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la pregunta es: ¿por qué no envió Dios a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Vino, como dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A salvar, no a condenar, porque estaba condenado. Esto es muy importante, lo que Dios ha hecho y los esfuerzos que ha hecho para tratar de salvar a un mundo perverso y maligno que no lo conoció, como leímos al principio. Hizo el universo, el mundo en el que estamos, vino a este mundo y el mundo no lo conoció, y esta es la ingratitud. Pero bueno, todo tiene que darse así. El versículo 18, ya que estamos aquí en Juan capítulo 3, versículo 18: el que en él cree no es condenado. Y los demás, si no vino a condenar al mundo porque ya estaba condenado, es por la incredulidad, porque lo que salva es la fe y lo que condena es la incredulidad y nada más. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios no es el que condena tampoco, Él lo hizo todo para salvarnos. Y como dice en Marcos capítulo 16, versículo 16,
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no está condenando, fue a salvar, pero nosotros elegimos la condenación o la salvación. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya tomó esa decisión, pero Él mismo se condena, no es que Dios lo condena. Dios envió a su Hijo y su Hijo murió por todo el mundo, por toda la gente. No fue por uno nada más, murió por todos, pero unos han escogido creerle a Dios y otros creerle al diablo. Así que el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 19, y esta es clave, dice, y esta es la condenación, porque muchas veces uno habla mucho con la gente. ¿Cómo se salva la gente? No haciéndole mal a nadie, que portándose bien, que leyendo la palabra, va a una iglesia, siendo buen esposo, buen hijo, buen empleado, no tomar, si tomaba deja de tomar, no fuma, nada, es decir, una vida impecable. Que así se salva uno. Si eso le pudiera salvar a uno, Cristo no había muerto, pero murió. Y cerró todos los atajos o chanquiñanes que nosotros tenemos para salirnos por un lado y por otro. Cerró todo. Ya no quedó, solo quedó un camino que es Jesucristo. En Juan 14, capítulo 14, versículo 6, el mismo Cristo dijo, yo soy el camino. No hay más. Así que dice, esta es la condenación. ¿Por qué es que se condena el ser humano? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y aquí dice que la condenación es esta, dice, que la luz vino al mundo. Cristo, la luz del mundo, vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, en lugar de amar a Jesucristo, amaron a Satanás, que es el rey de las tinieblas. Y cuando una persona se convierte a Jesucristo, le cree, es bautizado, recibe el Espíritu Santo, llega a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Se hace el cambio, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. Rechazar a Jesús, no creerle lo que Él ha dicho, ni hacer lo que Él ha mandado tampoco. Esa es la condenación. Nadie se va a salvar por buena gente, ni se va a condenar por mala gente, como muchas veces piensan o pensamos que es así, pero no. Aquí se condena la gente es por rechazar a Jesucristo y no hacer lo que Él dijo. Un sacrificio tan tremendo es completamente anulado por la incredulidad. La incredulidad es como el agua a la pólvora, la bloquea por completo. Pero esta es la condenación. Así que esto es claro y es muy importante. El versículo 19, que la luz vino al mundo. Ya vimos que dijo Cristo, yo soy la luz del mundo, y vino. Y es la luz de Cristo, es la salvación para la humanidad, pero rechazaron la luz y aceptaron las tinieblas de Satanás y se condenan. A pesar de que Dios lo hizo todo para nosotros, sin embargo, no hacemos las cosas que Dios dice. Ahora, Cristo ya no está aquí. Dijo, yo soy o fui la luz del mundo, pero ya Él subió.
En el capítulo 16 de Juan, versículos 7 y 8, dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Y si yo me voy, lo enviaré, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá al mundo. Pero era necesario que Él se fuera, ya ascendió y todo, pero ahora quedamos nosotros, los llamados cristianos, seguidores de Jesucristo, los que están al pie de Jesucristo, los que le siguen y le sirven. Ahora a ellos les da la responsabilidad esta. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Note bien lo que dice a los llamados cristianos. Ustedes ahora son la luz del mundo, son los encargados de resplandecer en medio de las tinieblas aquí. Y mire a ver si lo estamos haciendo. Yo en una ocasión, a final de año, coloqué en una tabla bastantes velas, pero una sin usar, nueva, otra medio uso, otra que ya se utilizó más, y otra un pequeñito. Era lo que quedaba. Y yo decía: ¿con cuál se compara de estas velas que han dado luz con la primera que ni siquiera ha sido prendida? No ha hecho nada, no ha iluminado a nadie. Otra que iluminó un poquito y ya se apagó nuevamente, y otras que están casi desgastadas porque esa luz ha resplandecido durante un año. Pongámosle así: hemos cumplido o han cumplido con lo que dijo Cristo. Ustedes son la luz del mundo, y esa luz no debe estar escondida o metida debajo de una mesa o encerrada en la casa, sino salga e ilumine a otras personas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando uno comparte la palabra de Dios, está llevando luz a otras personas, compartiendo, llevándole a Jesucristo, que es la luz del mundo. Es decir, uno está resplandeciendo. Hay gente yo pues acostumbro estar hablando y buscando gente para hablar la palabra, pero digo, hay gente que está en tinieblas y uno tiene que llegar con esa luz, la luz del mundo, con Jesucristo, y dar esperanza de vida eterna a estas personas. Iluminar. Esta luz hay que dejarla que ilumine, no es escondida, no es tenerla en la casa, es sacarla y llegar a aquellos puntos donde hay más tinieblas. Hoy es un tiempo preciso para dar testimonio de Jesucristo y para resplandecer, porque entre más oscuridad haya en este mundo, la luz resplandece mucho más, y esto lo sabemos todos. Así que estamos en el mejor tiempo para dejar que esta luz resplandezca, la llevemos en la mano y no tenerla apagada por ahí guardada. Que así alumbre nuestra luz, dice la palabra de Dios, delante de los hombres, y vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito de las buenas obras, es glorificar a Dios, no es para salvación. Las buenas obras en un creyente deben ser siempre para la gloria de Dios, que la gente vea lo que estamos haciendo y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y para que vean esas buenas obras necesitamos tener la luz bien prendida y estar iluminando a otros. Yo encuentro de todo cuando salgo.
unos que están completamente en tinieblas, pero ahí llega la luz, llega la esperanza y toman decisiones importantes y buscan de Jesucristo, y hay muchos salvos de esas tinieblas, sacadas al reino de la luz de su amado Hijo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en Colosenses o Primera de Pedro, vamos a ver cuál encontramos primero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Si hemos pasado de las tinieblas a la luz, es con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el cambio que se opera cuando una persona le cree a Jesucristo, es bautizado, recibe el Espíritu Santo y llega a ser un hijo de Dios, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por creerle a Él, porque la fe es la que salva y la incredulidad es la que condena. Dice también por acá en Colosenses, dice la palabra, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, pero con un propósito, para que nosotros demos testimonio de esa luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ya que estamos por aquí en Colosenses, nos devolvemos un poquito y estamos en Filipenses. Y aquí vamos a ver otra cosa, quizás con esto estemos terminando, pero dice Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está hablando Pablo a los filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luz del mundo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como lámparas en el mundo. Pero hagan todo sin murmuraciones, sin contiendas, sin quejarse, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seamos sencillos hijos de Dios, sin mancha, irreprensibles, que nadie nos acuse, nos señale, estos que se llaman cristianos o lo que sea, mire lo que están haciendo. Un testimonio intachable, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en la cual tenemos que iluminar o resplandecer como luminares en el mundo. El 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Esta es una palabrita, vano, que aparece mucho, y la dice es el apóstol Pablo. Haber trabajado en vano. Por eso dice,
como sencillos hijos de Dios y como luminares en el mundo, pero asidos o agarrados o cogidos de la palabra de verdad, la palabra de vida. Que todo lo que esté haciendo un creyente sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si no estamos haciendo eso, es pérdida de tiempo y es en vano lo que dice Pablo, dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, porque si ustedes no están haciendo es lo que dice la palabra de Dios, yo trabajé en vano y no tendré de qué gloriarme o jactarme cuando Cristo venga. Y esto es clave. Y mucho cristiano anda por este mundo a la deriva y es presa fácil de este mundo de Satanás y esclavizados por la carne. Porque no saben lo que dice la palabra, van a la deriva. No tienen un punto de salida ni una meta de llegada. Van por donde sopla el viento, por ahí se van. Pero el creyente tiene que saber lo que dice la palabra y las decisiones que tome y todo lo que haga tiene que estar, y lo que hable especialmente a otros, de acuerdo a lo que dice la palabra. Yo le estoy hablando a una pareja y son duros y todo. Me dicen, yo he estado en muchas iglesias y en una hice 3 años para hacer un curso, para ser un líder de ahí. Y de pronto se apartó. Hoy es un borracho y toda esta cosa, toma y todo, pero cuando yo voy a visitarlo está bien, porque voy a un taller de bicicletas que tiene él y su esposa, y ahí, aunque sea, le hago echar un poquito de aire a la llanta para poder hablar con él. Y yo le pregunto, ¿usted ha leído la palabra de Dios cuántas veces? Dice, creo que una, toda la Biblia, o 2, o tal vez 3. Pero cuando hablamos los dos y yo le escucho qué es lo que me habla, digo, pero no sé qué Biblia leyó, porque lo que me dice el 90% yo no estoy de acuerdo, porque no lo dice la Biblia, sino que son otras cosas. Y si no estamos haciendo es lo que dice la palabra, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque yo le digo, si usted cree esta es la palabra de Dios y es la que yo vengo a predicarle. Desafortunadamente, llegar a evangelizar en un lugar de trabajo, en un taller donde entra y sale gente, están arreglando y mientras arregla uno habla y el otro le pregunta, una llamada telefónica, no es tan sencillo, pero hay que insistir. Pero a lo que voy es a esto, no están asidos de la palabra, no están hablando la palabra y por eso se aparta la gente, porque no entienden qué es lo que dice la palabra, porque si aquí dice Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios pone el deseo de leer y todas estas cosas o de testificar y predicar el Evangelio, que sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca y aparezca en nuestros corazones. Algo así dice. Más segura es la palabra. Si no es la palabra, si no estamos agarrados de la palabra, dice Pablo, yo he trabajado en vano. He perdido todo el tiempo y yo también. Así que asidos de la palabra, agarrados de la palabra y mire qué es lo que dice. Y ahí venceremos el mundo y los 3 enemigos que hemos estado hablando acá. Se nos fue el tiempo, nos despedimos bendiciendo a Israel, siempre pendientes de lo que el Señor está haciendo con Israel. Pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Y no porque sea buena gente ellos, sino por la gracia y la misericordia de Dios y por sostener el pacto que hizo con Abraham, con sus padres. Pero lo bendecimos desde acá. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. También Jerusalén está en medio del polvorín ahí. Sión, la ciudad amada, la ciudad del gran rey, la ciudad que Dios escogió del pueblo de Israel para que morase su nombre ahí. La bendecimos y la amamos y pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia, y por Ecuador donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que pidió para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Eres